Buenos días, esta es la clase número 18 del curso virtual Cómo hacer negocios por Internet. Hoy vamos a ver gestión de procesos. Este es un proyecto de mercadeo y estrategia empresarial. Sobre la clase de hoy, para la clase de hoy tendremos una invitada, una socia de la empresa, Ángela Lorena Monroy, que es consultora en desarrollo humano de la empresa Edatel S.A. ESP en Medellín, y nos va a colaborar hoy con esta clase. Entonces, vamos a comenzar. Buenos días, Lorena. Ángela Lorena. Fernando, buenos días para las personas que nos acompañan en la clase de hoy y que verán este video pues en los próximos días. La importancia de esta sesión es dar una claridad sobre la gestión por procesos y por qué es importante realizar una adecuada gestión por procesos dentro de nuestras organizaciones, considerando que tenemos empresas pequeñas o negocios que apenas se están consolidando y que es bueno empezarle a dar esta mirada más productiva a nuestra organización. Sí, Ángela, muy importante todo eso porque eso es lo que nos falta a los pequeños empresarios, a veces ser un poquito organizados, ver nuestra empresa si sea pequeña, hay que verla como una empresa y hay que saber que hay que ser organizados y establecer procesos dentro de ella. Así en ella trabajen una o dos o tres personas. Igual los procesos siempre van a ser importantes. Bueno, Ángela, pero ¿qué? ¿No la vamos a conocer visualmente? Vamos a poner la cámara, que la conozcan. Bueno, A mí ya me han visto antes, Ángela, en cambio, a usted todavía no. Hola, Ángela. hola Fernando, ¿cómo va todo? Muy bien. Bueno, Ángela, entonces yo estaré apoyándote ahí por los laditos, cualquier pregunta, cualquier cosa, o si hay algo que complementar, pues ahí estaremos en la jugada. Entonces, cuando quieras puedes iniciar. Bueno, listo, entonces voy a compartirles la presentación para que demos inicio a esta actividad. Voy a cerrar la cámara, ya me conocieron, mucho gusto para todos. En otra oportunidad nos volveremos a ver. Sí, señorita. ¿Se está viendo el escritorio ya? Eh, sí, Ángela, ya se está viendo perfectamente. Bueno, entonces vamos a dar inicio con a esta sesión. El objetivo, como lo mencionaba ahorita, es que los participantes estén en capacidad de comprender la gestión por procesos de una organización y cuáles son sus ventajas más significativas en los diferentes modelos de negocio. Vamos a desarrollar una serie de contenidos. La sesión va a estar muy corta porque es una introducción, no queremos profundizar y enredarnos con el más allá o en la parte ya de modelamiento de procesos. Entonces vamos a ver unas definiciones, las diferencias más representativas entre la gestión por procesos y el enfoque funcional, que es como estamos acostumbrados a ver nuestras organizaciones, en qué consiste ese ciclo PHDA, cuáles son los diferentes sistemas de gestión en los que se pueden implementar en una organización. Vamos a hacer un énfasis especial en la metodología de BPM, Business Process Management, que está cogiendo un auge importante en las organizaciones, y vamos a dar unos pasos muy sencillos para iniciar una gestión por procesos en las pequeñas y medianas empresas. Entonces empecemos con las definiciones. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna claridad, si quieren complementar lo que estamos revisando el día de hoy, entonces lo van escribiendo por el chat, que Fernando nos va a colaborar ahí haciendo el enlace. Y también pues nos complementará en el momento en el que sea necesario, como lo mencionaba ahorita. ¿Qué es Ángela, una gestión? Ángela, de Señor. pronto te separas un poquitico nomás el micrófono de la boca que tiene un golpecito ese porque está ya demasiado cerca, ¿sí? Ahí está mejor. Sí, ahí está mejor. Bueno, Eso. entonces, ¿qué es gestión por procesos? Lo que pasa es que yo tengo un problemita con la P, que la golpeo muy duro. Gestión por procesos, entonces, cuando hablamos de gestión por procesos, estamos hablando de la gestión organizacional basada en el encadenamiento de procesos.
Visualmente, como lo vemos, vemos unos procesos predecesores y unos procesos sucesores, es decir, los que entregan una información o unos insumos para el siguiente proceso y los que lo reciben. Eso es un encadenamiento, ahorita lo vemos gráficamente para que quede más claro. Significa que vamos a comprender a una organización como un sistema, como una suma de partes donde cada uno de estos procesos va a generar un impacto en toda la cadena de valor. Y esta cadena de valor siempre está enfocada hacia el cliente. Entonces no estamos hablando de una gestión enmarcada en la tarea, enmarcada en el propósito solamente de la organización, sino en la satisfacción de los clientes, en la satisfacción de nuestro mercado. Cuando hablamos de gestión por procesos, hablamos también que se persigue una productividad empresarial, se busca elevar la satisfacción del cliente, se busca que las ventajas competitivas que tienen nuestras organizaciones se maximicen y esta gestión por procesos facilita la adaptación al cambio, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestros procesos de negocio porque es totalmente cambiante. Hoy estamos hablando de sistemas de gestión de calidad bajo norma y context, por ejemplo, y mañana vamos a hablar de modelo de Business Process Management, que es diferente, la forma como hacemos el encadenamiento, la forma como vemos nuestros procesos. Pasado mañana vamos a empezar a trabajar una metodología de plan de negocios bajo el Balance Scorecard. Entonces, cada momento de nuestra organización va a generar un cambio y si nuestra estructura está por procesos, va a facilitar la interiorización de ese cambio dentro de la compañía, dentro de las personas, pues que es quien moviliza las compañías. Entonces, esto es gestión por procesos. Es importante hacer una claridad sobre lo que es la gestión de procesos. No es lo mismo. Cuando hablamos de gestión por procesos, hablamos de encadenamiento de procesos hacia la organización. Cuando hablamos de gestión de procesos, hablamos del conjunto de actividades que me permiten planear, hacer control y ejecutar los procesos de la empresa. Es decir, cuando yo tengo un indicador que me va a medir cómo si estoy cumpliendo o no el propósito de mi proceso, eso estoy haciendo la gestión de mi proceso. Cuando analizo los riesgos, cuando tengo clara la normatividad de mi proceso, un normograma, toda aquella actividad que yo haga al interior de mi proceso para planear, ejecutar y controlar es gestión de procesos. Cuando yo hablo de la gestión de la organización en un encadenamiento de procesos, es gestión por procesos. Es bueno que tengamos clara esa diferencia. Bueno, ahorita cuando les explicaba un poco de lo que es la gestión por procesos, hablaba de la cadena de valor. Perdóname, para completar ahí un poquito, yo podría decir, pues tú me corriges si estoy equivocado, que la gestión por procesos es definir qué es lo que hay que hacer y la gestión de procesos es como el control y la ejecución ya de esas cosas que definí que tengo que hacer. Sí, esto. Cuando hablamos por procesos, hablamos de toda la organización. También, o sea, qué es lo que tengo que hacer, definir qué voy a hacer, cuáles son las actividades importantes dentro de la organización para cumplir mi propósito. Cuando hablo de la gestión del proceso, es ya coger una de esas actividades, uno de esos procesos y hacerle todo su ciclo para garantizar que se ejecute, todas las actividades de control y ejecución que necesite para que se ejecute. Bueno, entonces hablamos de la cadena de valor. La cadena de valor describe el modo en que se desarrollan las acciones y actividades de la empresa. Esta cadena de valor fue promovida por Michael Porter en sus teorías administrativas y coge mucha fuerza porque permiten visualizar todo el encadenamiento de procesos y cómo cada uno de estos procesos le agregan valor o contribuyen al propósito final de la organización. Inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado, o sea, tiene el ciclo completo y visual, porque hago énfasis en lo visual, porque cuando nosotros visualizamos toda la compañía en una cadena de valor, nos estamos viendo todos integrados a esa cadena de valor, diferente a lo que pasa a veces con una estructura funcional, con un organigrama. Vemos las áreas, vemos las partes, nos vemos ahí, pero no vemos nuestra actuación sobre el producto final, no vemos cuál es nuestro impacto como trabajadores dentro de ese producto final. Cada uno de estos procesos añade valor y permite optimizar el proceso productivo, por lo mismo, porque podemos visualizarlo, podemos ver cuál es el proceso que de pronto está fallando en la cadena, identificarlo fácilmente y aplicarle las mejoras.
Esta es como la estructura que plantea Michael Porter y que ha sido aplicada en las diferentes organizaciones como cadena de valor. Vemos en la parte de arriba unas actividades de soporte, que son los que agregan los recursos, los que dicen yo qué necesito para que mi negocio funcione, cuáles son los recursos que yo requiero para que mi producto salga, son las actividades de soporte. Las actividades primarias son el proceso lógico que se realiza para yo llegar con mi producto. Entonces hay una logística interna, una operación, una logística externa. Por ejemplo, en la parte de operaciones de la productividad, es la parte de producción, perdón, del producto del servicio, las ventas y los servicios. La parte financiera, y cada uno de estos agregan el valor. Entonces, como más o menos, o esa es la propuesta que tiene Michael Porter y de allí se han pegado las organizaciones para diseñar su cadena de valor. Sí. Ángel, a mí me gustaría decir ahí que independientemente del tamaño de la empresa, así una empresa esté funcionando con una sola persona, como empezamos a veces todos, que empieza una sola persona trabajando, dos, siempre se están aplicando todas estas fases, ¿cierto? Así sea una misma persona la que esté trabajando. Digamos que los procesos a veces no tienen que ver con la cantidad de personas, sino con la cantidad de cosas que hay que hacer. A veces cuando somos pequeños pues creemos que estas cosas son para las empresas grandes que tienen ya muchísimas personas, que tienen un poco de procesos, pero es bueno que del comienzo así trabajemos nosotros, solo empecemos a implementar y a ver nuestro negocio como una gestión por procesos para poder digamos cuando vayamos creciendo no vayamos a tener los inconvenientes por desórdenes que vemos en muchas empresas que van creciendo y no van creciendo con un orden y se van como creando digamos unos cuellos de botella en muchas partes porque no han previsto muchas cosas. Sí, Fernando, toca una parte muy importante a la que pues quería también hacer énfasis muy relacionado, y es que dentro de las ventajas de trabajar por procesos es que podemos identificar cuáles son esos factores críticos de éxito. Los factores críticos de éxito entendidos como esas actividades o esas cositas claves que necesito para que mi negocio funcione. Por ejemplo, si yo voy a producir una pizza, ¿yo qué necesito? ¿Cuáles son mis factores claves de éxito? La masa, el queso, la pasta que se le aplica y los ingredientes como tal. Entonces, si yo no tengo una buena pasta, una buena masa para hacer una pizza, la pizza no me va a quedar bien, el proceso va a fallar. No voy a poder tener una pizza si la masa no está. Así tenga queso, salami, jamón, si yo no tengo la masa, no voy a poder elaborar una pizza. Entonces, esos factores claves de éxito, esos críticos de éxito, en la gestión por procesos se identifican fácilmente, indiferente del número de personas que interactúen para la elaboración de la pizza. Nosotros vemos en las pizzerías de garaje, por traer un ejemplo, en la pizzería de enseguida de la casa, está el señor que hace la pizza y ese mismo señor es el que la vende, es el que atiende las mesas, es el que cobra, el que entrega la de vuelta. Entonces, ese señor que tiene su negocio de pizzas tiene unos factores críticos de éxito identificados y puede gestionar sus procesos siendo él mismo el que los ejecuta, como lo decía ahorita Fernando. Otra de las ventajas Sí. de trabajar por procesos es que permite identificar las necesidades del cliente, porque en la gestión por procesos se enfoca en el cliente, no se enfoca en la tarea funcional de la organización. Nos Claro, ayuda sí, también, señor. ahí Ángela yo creo que es muy importante esa visión. Nosotros estamos acostumbrados a ver la empresa siempre desde nuestra posición, que es desde dentro de la empresa. Y yo lo que veo es que cuando se trabaja una gestión por procesos, no es ponernos en el lugar del cliente y cómo hacer para que esa vivencia que tenga el cliente se cumpla de principio a fin sin tropiezos. Entonces es como seguirle la ruta a lo que el cliente tiene que vivir cuando va a ir a nuestra empresa a adquirir nuestros productos o servicios y no lo que tenemos que hacer nosotros, digamos que a nivel jerárquico, sino siempre estar enfocado en el cliente, en lo que él tiene que hacer, ¿no? Exacto, y de hecho el primer paso para yo iniciar mi gestión por procesos en una empresa, si yo estoy empezando en la empresa o si voy a volcar la mirada del enfoque funcional al enfoque por procesos,
es precisamente es identificar esos factores claves, identificar el proceso del cliente en mi negocio. ¿Cuál es la primera cosa que va a hacer el cliente cuando va a pensar en mi negocio? ¿Cuál va a ser su necesidad? Y partir de esa necesidad para establecer toda mi cadena de valor, identificando cuáles son mis factores críticos de éxito. Y otra ventaja que tenemos en la gestión por procesos, Fernando, es que podemos medir los indicadores permanentemente. Si un proceso se puede medir más fácil que un área, porque le establecemos un indicador, el proceso tiene una entrada y una salida, entonces cuando nosotros tenemos identificada la salida, tenemos unos requisitos mínimos en esas salidas y allí ponemos nuestros indicadores. Que es que la salida que tengo que entregar en mi proceso debe ser oportuna, bueno, oportuna es en términos de cuánto tiempo, y pongo un indicador para la oportunidad. Ah, tiene que ser de calidad, bueno, la calidad para este producto tiene que ser determinada, entonces, ¿cuáles son esas características de calidad? Y las mido con un indicador. Es más fácil medir nuestra gestión por procesos a través de indicadores, y como saben, los indicadores nos dan las señales para tomar decisiones y mejorar nuestros procesos y nuestros productos. Sí. Ángela, hay algo que los pequeños empresarios, que tú y yo lo hemos vivido cuando hemos asesorado empresas, y que lo que le queremos y siempre como decir a nuestros clientes es que realmente en una pequeña empresa así como en una gran empresa, prácticamente el jefe debe ser el proceso y no las personas. ¿Por qué digo eso? Porque cuando una empresa es muy pequeña y digamos que es gerenciada o administrada por el propietario, digamos, a veces establece unos procesos, pero es como si los estableciera para otro, pero cuando él los va a hacer, simplemente pasa por encima del proceso y eso tiene muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque es el propietario o este emprendedor inicialmente quien debe validar ese proceso. Él debe someterse al proceso que establece para poder validarlo y de esta manera asegurarse que cuando lo vaya a delegar, pues digamos que ya ha sido validado por él mismo porque él mismo se subordinó al proceso y lo aplicó y vio que sí era viable. En muchas ocasiones simplemente llega, el empleado tiene un inconveniente con una actividad o con un proceso y cuando llega el propietario simplemente hace algo completamente diferente y que solamente puede hacer él por su autoridad, pasa por encima de lo que tiene y soluciona el problema, pero las personas que trabajan para él o que trabajan para la empresa pues se quedan realmente sin una solución real porque entonces quedan dependiendo a que llegue el jefe siempre a pasar por encima de los procesos y a resolver de otra manera muy diferente a como se ha establecido. Entonces eso siempre es como una especie de llamado de atención a los pequeños empresarios que estamos empezando a que no nos convirtamos nosotros en jefes, sino que establezcamos procesos y que esos procesos sean los jefes de nuestra empresa, que todos debemos subordinarnos a lo que se establece. Fernando, usted ahí en esa claridad que nos hace que es demasiado válida, da entrada a la siguiente partecita que vamos a ver, Ujú. que es como la diferencia entre trabajar por procesos y trabajar de manera funcional. Ajá. Antes de eso, pues quiero compartirles un video que teníamos o que tenemos para ustedes, hablando un poquito de lo que tenemos que hacer. Nosotros como pequeños empresarios tenemos que romper paradigmas, tenemos que salirnos de un esquema del que siempre hemos estado acostumbrados. Entonces voy a compartirles este video para que lo analicen y veamos cómo es necesario romper algunos paradigmas para que nuestra gestión por procesos funcione adecuadamente.
Entonces, como veíamos en el video, es necesario en ocasiones romper algunos esquemas mentales. ¿Qué hubiera pasado si en aquella época no se hubieran roto sus paradigmas y hubiéramos seguido con la idea de que lo redondo no iba a funcionar, que la rueda no iba a funcionar, y todo lo que vino después de el invento, pues, o de descubrir la rueda como funcionar? Si no hubiéramos roto esos paradigmas, si no hubiéramos abierto nuestra mente hacia lo redondo y no quedarnos en lo cuadrado, muchos de los desarrollos que tenemos hoy en día, diría yo que ninguno lo tendríamos. De pronto Fernando quiere agregar algo ahí al análisis para continuar. Sí, Ángela, y que no es fácil. Precisamente romper paradigmas tiene que tener uno mucho convencimiento de lo que uno quiere, sí, y saber que siempre van a haber inconvenientes, que va a haber personas que les da miedo el cambio, y que precisamente una de las labores que tú haces en las empresas es esa sensibilización al cambio, sí, gestión del cambio es muy importante para poder ayudar a las personas a que acepten las nuevas cosas, porque no es fácil romper paradigmas. Siempre, digamos que ese status quo es el que más le gusta a las personas, mantenerse como está, pero si siempre hacemos lo mismo, como ese dicho que hay, pues nunca vamos a obtener resultados diferentes. Hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y es claro, además, que los cambios generan muchos temores, generan mucha expectativa, genera miedo, genera angustia, incertidumbre, pero es parte del proceso mismo del ser humano. Esas situaciones, esas cosas que genera el cambio y el temor ante los nuevos es algo normal, es un proceso normal que vivimos en cada uno de los cambios, siendo Sí. el cambio de la gestión funcional a la gestión por procesos uno de los cambios organizacionales significativos para nuestras organizaciones. Sí, aunque eso no es gratis, porque si recordamos hace algunos años, las grandes empresas siempre que hacían y que iban a implementar un cambio, lo que hacían realmente era recortar masivamente, digamos, muchos puestos. Entonces eso también o ha generado como una historia muy negativa acerca de lo que es el cambio en las empresas. Entonces eso está muy arraigado todavía y es difícil de cambiar esa historia que se ha generado con todas estas experiencias. Sí, Fernando, y de hecho, cuando hablamos de cambiar una organización a una gestión, por ejemplo, como el Business Process Management, hablamos de reingeniería. Pero cuando uno nombra reingeniería en las organizaciones, ahí mismo se trae esa imagen mental de recorte personal. Cuando no, la reingeniería no tiene nada que ver con recorte personal, es reajuste de nuestra organización. Pero eso que usted dice es totalmente cierto. Bueno, continuemos con las definiciones antes de entrar a las diferencias entre el enfoque funcional y el enfoque por procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de actividades sistemáticas y secuenciales que nos ayudan a lograr un fin determinado. Estos procesos, hablamos de procesos cuando hablamos de unas entradas que son transformadas en salidas y generalmente las documentamos en caracterizaciones como este tipo. Quisimos traer ejemplos muy reales. Esta es una caracterización de procesos de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, en una caracterización de un proceso, vemos el encadenamiento del proceso como tal. Tenemos unos proveedores que pueden ser internos o externos o puede ser el mismo cliente, que nos va a generar unas entradas. Los proveedores nos dan unas entradas. ¿Qué son unas entradas? Puede ser información, pueden ser insumos, materia prima, pueden ser necesidades. Y nosotros dentro del proceso, con esas entradas que nos dan los proveedores, hacemos una serie de actividades de transformación. Transformamos esos insumos, esa materia prima, esa información, hacemos un proceso de transformación y los llevamos hacia una salida. ¿Qué es una salida? Si yo tengo una necesidad de un cliente, la salida puede ser directamente el producto, la planeación del producto. Si yo tengo una información X, por decir algunos datos, en el proceso de transformación tengo como salida un informe de indicadores. Si yo tengo como entrada una materia prima o unos insumos, hago un proceso de transformación y puedo sacar un producto físico como tal. Y se lo entrego a unos usuarios, a unos clientes, que también pueden ser internos o pueden ser externos. Entonces, si podemos ver esta caracterización, podemos ver que ante un proceso cualquiera debe haber siempre un proceso predecesor
predecesor y un proceso sucesor. El predecesor puede ser un cliente que me está entregando, un proveedor que me está entregando algo para yo transformarlo, y el sucesor es el que me va a recibir, o sea que va a ser un usuario. Y ahí es donde se ve el encadenamiento de los procesos que veíamos aquí en la cadena de valor. Logística interna le entrega algo a operaciones, operaciones hace su operación, su ejecución, hace sus tareas, transforma esas entradas y entrega un producto a logística externa. Logística externa coge ese producto, lo transforma y pasa algo a marketing de ventas. Marketing de ventas hace su proceso y lo pasa a servicios. ¿Sí? En cualquier organización, pequeña o grande, funciona de esta manera. Sea quien ejecute una sola persona o sea un grupo de personas en cada proceso o en toda la organización. Entonces, así podemos plasmar nuestras entradas y salidas y podemos ver unos encadenamientos de los procesos de la empresa. Cuando tenemos definido nuestro proceso, nos vamos a los procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? Ya son las acciones puntuales que se deben realizar dentro de ese proceso. Es ese paso a paso que yo debo seguir, que siempre lo voy a hacer de la misma manera para que siempre se obtenga el mismo resultado. Es decir, estandarizamos las actividades. ¿Por qué es importante estandarizarlas y documentarlas en un procedimiento? O que se tenga claro, yo tengo una persona X en un proceso. Es la persona, por decir algo, que me hace las diapositivas para el curso virtual. Y él tiene unos insumos, tiene un proceso de transformación y unas salidas, pero solo lo tiene él y en su cabeza, y no está el procedimiento claro. Esa persona se enfermó y mañana no tengo quien me haga las diapositivas. Tengo que empezar un proceso de entrenamiento, tengo que empezar un proceso de adaptación para que esa persona empiece nuevamente a hacer esa labor como la venía haciendo la otra persona. Si yo tengo el procedimiento claro y estandarizado, no importa la persona que llegue, va a tener la claridad de cómo va a ser paso a paso, cuál es la secuencia lógica que debe realizar para que ese proceso de transformación se dé de la misma manera y podamos dar un resultado de calidad siempre. Ángela, yo podría decir entonces que un proceso es qué es lo que hay que hacer y el procedimiento es cómo se hace. No lo puedo haber dicho de mejor manera. El procedimiento son esas actividades puntuales y grandes que debo hacer. Y el procedimiento es el cómo voy a hacer para que esa actividad grande se dé, para que ese proceso se dé y que siempre cumpla el mismo objetivo. Es decir, que siempre el producto, el vaso salga de la misma manera y no me salga torcido y no me salga con una orejita, porque el procedimiento es estándar. Ok. Bueno. Entonces ahora sí, vamos a ampliar un poco esas diferencias y esas ventajas que tenemos de hablar por procesos versus el enfoque funcional, más teniendo en cuenta que somos empresas pequeñas, en la mayoría pues de las personas que asisten a este curso tienen o trabajan en empresas pequeñas, y en una empresa pequeña muchas veces nos dejamos de hacer cosas porque no tengo el profesional, porque no tengo el experto, porque no tengo la persona que lo haga, entonces dejamos de hacer actividades puntuales, procesos claves y desmejoramos la calidad de nuestros productos. En el enfoque funcional, el foco de las empresas está basado en las áreas, es lo que llamamos un organigrama. Quiero hacer una claridad antes de continuar. Cuando nosotros trabajamos por procesos, no significa que eliminamos los organigramas de la empresa. Es importante tener eso claro porque muchas veces cuando estamos metiéndonos en esta teoría por procesos, vemos un organigrama de una organización y decimos, ay, estos todavía están en una estructura funcional y no han evolucionado los procesos. No, las estructuras funcionales nos dan una mirada o un orden jerárquico para toma de decisiones, para líneas de comunicación de mando. Es decir, siempre vamos a tener un gerente, un subgerente o unos jefes de área que van a ser los que toman decisiones y los que van bajando la información y los que van subiendo la información de manera ascendente y descendente. Pero no significa que las actividades se realicen funcionalmente. Entonces es diferente hablar del enfoque funcional desde la ejecución de las tareas al enfoque jerárquico y orgánico que debe tener una organización de por sí. Siempre es importante la jerarquía cuando tenemos empresas grandes. Es importante la jerarquía, la toma de decisiones, porque cuando tenemos 1000 personas trabajando en una organización, tenemos que tener quien coordine, quien dé permisos, quien dé órdenes, quien dé instrucciones claras. Que no es lo mismo que tener procesos que atraviesan transversalmente la organización y se mueven por diferentes áreas.
Ya vamos a dar un poquito más de claridad en este sentido. Por decir algo, cuando nosotros tenemos un enfoque funcional en una organización grande, es decir, que todas nuestras tareas están centradas en las áreas y no en el proceso, vemos aquí como el insumo llega a una persona, a unas personas de una unidad organizacional, puede bajar a otras, puede subir, puede moverse y no se ve la trazabilidad del producto como tal. Uno la ve aquí en la línea, pero hay que hacer demasiados esfuerzos para que funcione. Hay demasiadas jerarquías o burocracias que llamamos para que un proceso se dé en su manera más correcta y más óptima. O sea, perdemos tiempos, perdemos la calidad, se nos puede ir, podemos que las personas no tengan clara cuál es su función dentro del proceso, entonces se van a disminuir los tiempos, van a haber confusiones o van a sacar, va a haber lo que decimos como el sacarle el cuerpo. Todos son responsables, pero ninguno ejecuta, porque es una área completa a cargo de un proceso, de una parte pequeña de un proceso. Cuando hablamos del enfoque por procesos, estamos hablando que se orienta hacia el cliente. Podemos ver, acá en esta gráfica, podemos ver que el proceso es uno y vemos que está la estructura organizacional normal. Es decir, las estructuras organizacionales no se reemplazan, pero los procesos se organizan de manera que las áreas intervienen y se acomodan los cargos, las personas, de manera óptima para que el proceso se dé y fluya más eficientemente. Entonces, cuando hablamos de un enfoque por procesos, los cargos de las personas se estructuran de acuerdo al proceso y no de acuerdo al área en el que esté. Y vemos una trazabilidad completa de la cadena de valor, como en un proceso 1, por decir algo, en un proceso de selección de personal. El área 1 es selección, el área 2 es compensación y el área 3 puede ser el área que requiere el recurso. Entonces, el proceso inicia con el requerimiento del área 3, pero entonces el proceso como tal empieza a operar en el área 1 cuando empiezan a hacer la selección del personal. Entonces aquí hay una personita que hace la selección y dentro del proceso pasa directamente a la cadena, al área 2, donde hacen la contratación, y de la contratación pasa seguidamente al área 3, que es el cliente pues como tal, por decirlo de alguna manera, por poner un ejemplo. Entonces vemos que el proceso es transversal a las áreas, es claro y las personas tienen muy claro su papel dentro de los procesos, porque se está pensando en el encadenamiento, porque se tiene claro que mi actividad está en medio de un proceso de entradas y salidas y le agrega valor a ese proceso. Vamos a ver algunas de las diferencias entre esos dos modelos funcionales. Desde la estrategia, de esta partecita que está acá, de la estrategia, las diferencias importantes, ¿cuáles podemos resaltar? El recurso principal en el enfoque funcional es el capital. Cuando hablamos de enfoque por procesos, el recurso, la gestión o la gerencia está enfocada en el conocimiento. Son las personas las que le están agregando valor a ese proceso a través de su conocimiento. Importante que la dirección en el enfoque funcional siempre está a nivel de órdenes gerenciales. Siempre estamos esperando que el gerente nos dé la orden, que el director diga lo que hay que hacer. En el enfoque por procesos hay una autogerencia y vemos también un autocontrol. El proceso se mueve solo. Sí debe haber un líder que gestione el proceso, que gestione el encadenamiento, pero no es un jefe como en la estructura funcional, que lo vemos también aquí más adelantico, que es el jefe el que domina, el jefe es el que dice qué hacer, pero las personas que están a cargo del proceso no se lideran solitos, en un proceso se lideran solos. Cada quien sabe qué tiene que hacer dentro de esa cadena de valor, dentro de ese proceso. Desde la actuación, diferencias importantes. La orientación de resultados en el enfoque funcional está orientado a la tarea, ya lo decíamos ahorita. El enfoque por procesos está orientado al cliente. En el enfoque funcional siempre estamos pensando en que yo hago mi trabajo, yo ya lo hice, yo ya cumplí, no me importa quién lo tiene que hacer. Mientras que en el enfoque por procesos trabajamos en equipo, le damos valores al proceso y estamos enfocados hacia la satisfacción del cliente. Somos conscientes de que cada uno le agrega el valor que le tiene que agregar y que si tiene que dar más o que si tiene que apoyar, el proceso es de todos y tenemos que sacarlo adelante. Importante esto, en los procesos, en el enfoque funcional, se evalúa al individuo, quién cometió el error. En el enfoque por procesos, ¿qué permitió el error? Es el proceso el que está fallando.
En el enfoque funcional es el individuo el que está fallando. Entonces, el problema es que los empleados no lo hacen bien. En el enfoque por procesos, el proceso tiene problemas. Algo en el encadenamiento está fallando. Busquemos, ejercamos controles, indicadores para poder ver el proceso en qué parte está fallando. Buscamos mejorar el proceso y no cambiar al empleado. Para el enfoque funcional, las personas son empleados. En el enfoque por procesos es talento humano. Buscamos potencializarlos. Buscamos que, como le están agregando valor a mi cadena, a mi producto, tenemos que hacer las cosas mejor y lo vemos como talento humano. ¿Cómo vamos hasta ahí, Fernando? Bien, Ángela, bien. Yo diría que hay algo muy importante y que permite ver bien cuando se hace gestión por procesos, es que cuando a mí me gusta mucho, y tú sabes que yo siempre he utilizado mucho un valor que a mí me parece que es supremamente importante dentro de cualquier organización grande o pequeña, que es la solidaridad, ¿sí? Que cuando hablamos de solidaridad estamos hablando de que todos estamos aportando a un bien común, que no es algo que estamos contribuyendo a un objetivo que tenemos entre todos. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que a veces uno pregunta que qué es solidaridad y las personas dicen que es ayudarle a otro, que es colaborarle a otro. Y yo diría que solidaridad hay que replantear bien esa definición, porque solidaridad hay que verlo es como ayudar a un objetivo. ¿Y por qué es bueno tener esa diferencia? Porque dentro de una organización, si nosotros tenemos unas funciones y otra persona, un compañero tiene otras funciones, pero por algún motivo ese compañero está cansado, no puede ejercer porque se presentó una coyuntura especial y uno de sus compañeros va a ir a ayudar, tiene que tener en cuenta que no le está ayudando al compañero, sino que le está ayudando es al proceso, ¿sí? Que está contribuyendo para que ese proceso se ejecute de manera, digamos, correcta, porque detrás de ese proceso siempre va a haber un cliente que está esperando que algo funcione bien. Entonces tenemos que dejar de vernos a nosotros como si nos estuviéramos ayudando, porque a veces uno le ayuda supuestamente solamente al amigo, al que es amigo, pero si yo no le hablo a un compañero, entonces yo no voy y lo apoyo. Entonces es como separar el proceso de las personas y pensar que cuando estamos colaborando en una actividad no le estamos ayudando precisamente a una persona, sino que estamos contribuyendo a los objetivos de la empresa, independientemente de a quién se le esté ayudando. Que ahí la amistad no debe tener nada que ver. La amistad simplemente debería ser para que el trabajo sea más ameno, más agradable, pero que lo más importante dentro de una organización es poder contribuir a que se cumplan los objetivos, y para que se cumplan los objetivos los procesos se tienen que ejecutar. Entonces, por eso cuando hablamos de talento humano estamos incluyendo ahí personas con este tipo de valores, personas que quieran, digamos, ser proactivos en la gestión, que estén preocupados por los objetivos de la empresa, que sean conscientes de la importancia que tiene cada actividad dentro de la empresa y no, digamos, estar detenidos en el individuo, que si es sultanito, que si es perenceno, sino que simplemente se contribuye al proceso. Y eso es de las cosas más difíciles de cambiar en la implementación de gestión por procesos, y por eso la invitación para nuestros pequeños y medianos empresarios para que inicien, o los quienes están iniciando un negocio, para que empiecen a inculcar esta cultura de gestión por procesos desde el inicio. No esperen a que la empresa crezca, a que tenga un número determinado de trabajadores para que el encadenamiento de procesos se dé, porque no es necesario. Ya Fernando lo decía ahorita, si es una sola persona la que está haciendo toda la cadena de valor, establezca sus procesos, que más adelante van a llegar las personas que le van a ayudar, y si usted lo tiene claro desde el inicio, va a tener más fácil una mentalidad dentro de la cultura general de la organización de gestión por procesos. Cuando nosotros ya tenemos una empresa organizada funcionalmente y ya viene trabajando, es que yo hace 10 años trabajo así y así me funciona, como es la respuesta de la mayoría de nuestros comerciantes, en especial pues en este sector de los comerciantes. Es muy difícil cambiarlo, no es imposible, es muy difícil, pero cuesta trabajo cambiar la mirada de lo funcional al proceso. Además, porque como les decía ahorita, la estructura organizacional no se elimina. Por decir algo acá vemos en las bolitas amarillitas una estructura organizacional. Vámonos, por ejemplo, para un proceso de facturación. Esta bolita amarilla acá es el área comercial y esta bolita de acá es el facturación, el equipo de facturación. Cuando el equipo de facturación cuando tenemos una mirada por procesos, el equipo de facturación va a hacer una planeación de su gestión del mes o del año,
al proceso de planeación empresarial. Que es un proceso, como equipo, esta facturación, como proceso va hasta a planeación empresarial y hace la planeación de su proceso. Cuando va a ejecutar como facturación las actividades, entonces están los procesos misionales o los procesos de aseguramiento del ingreso. Entonces hace una parte del hacer, que vamos a ver un poquito el ciclo PHBA. Cuando como equipo está evaluando sus indicadores, se va para el proceso de verificación. ¿A qué voy con esto? Desde nuestros equipos y desde nuestras áreas nos movemos por todos los procesos en diferentes momentos. Por eso la claridad que hacía Fernando ahora. No es que, es que el equipo de facturación se la lleva mal con el equipo de planeación, entonces no va a planear. No, es un enfoque por procesos. Se va a mover por todo el modelo de procesos desde su equipo, desde su área, desde su estructura organizacional y jerárquica. Nos movemos, es flexible. Son organizaciones que aprenden a integrar la funcionalidad de la jerarquía, por decirlo de alguna manera, su orden jerárquico, su estructura organizacional, con una estructura por procesos para lograr el objetivo, que es la satisfacción del cliente. Entonces, si enredé más el tema o si hay alguna claridad con relación a eso, Fer. Sí, no, está bien, Ángela, está bien así. Digamos que tener esa conciencia de procesos, a veces las personas o los pequeños empresarios, digamos que hacemos actividades que tienen que ver con una gestión por procesos, pero no hemos hecho el mapa, ¿sí? O sea, hacemos todas las cosas importantes, facturamos, tenemos la logística, tenemos el servicio al cliente, tenemos todo esto, pero lo hacemos como actividades aisladas y precisamente lo que se quiere con la gestión por procesos es encadenar todas esas actividades para que tengan un sentido, que tengan una entrada y tengan una salida. Básicamente yo creo que eso es como la importancia de esto, porque la gente podrá decir, no, pues que yo hago facturación y todo funciona muy bien, pero hay que darnos a la tarea de hacer ese mapa de procesos para saber nosotros cómo estamos orientando y cuáles son los puntos críticos para poderlos ir mejorando. Entonces yo creo que lo que tenemos que es mentalmente prepararnos para hacer lo que no nos gusta hacer, que es sentarnos un poquito a planear o a planificar. A todos nos gusta hacer y digamos que si hay algo que nos hace empresarios o emprendedores, es porque somos personas proactivas que siempre queremos estar haciendo algo y ejecutando y eso mismo hace que a veces no nos tomemos el tiempo de sentarnos a planificar mejor todas nuestras cosas y hacer una gestión que podamos ir mejorando poco a poco y mantenemos ocupados todo el tiempo, todo el día, todos los días en actividades y en última no sabemos ni por dónde mejorar, en dónde estamos fallando, pero sí sabemos que tenemos mucho trabajo, ¿no? Porque todo nos toca a nosotros, entonces digamos que esa estructura mental de cambiar a un enfoque por procesos es el verdadero reto de los pequeños empresarios, que tenemos que sentarnos ahí de verdad juiciosos a hacer todo esto. Que recordemos que cuando hablamos del marketing digital inicialmente, como para, digamos, meter un poquito el tema, que tú sabes que alrededor de todo eso estamos alrededor del marketing digital, hablamos de que el marketing era un proceso. Y mire que de comienzo lo establecimos y dijimos que si no veíamos el marketing como un proceso, íbamos a comenzar a hacer actividades aisladas del marketing, pero no íbamos a saber cómo conseguir los objetivos porque no lo veíamos como un proceso. Entonces íbamos a hacer tareas, íbamos a hacer publicidad, íbamos a hacer servicio al cliente, pero realmente si no lo vemos como un proceso, realmente los objetivos son muy difíciles de conseguir. Empezando que si no tenemos una gestión por procesos, ni siquiera sabemos cuáles son esos objetivos que queremos conseguir. Lo sabemos en términos generales. Entonces, esto lo podemos aplicar y digamos que alrededor del marketing esto va muy bien porque tenemos que empezar a aterrizarnos nosotros. Sí, Fernando, además que el marketing como tal entra en la cadena de valor, como lo veíamos ahorita. Entonces, nuestra cadena de valor nos va a dar el encadenamiento de los procesos, cómo cada proceso le va agregando valor al producto final, y el marketing es uno de esos eslabones que le agrega el valor en la parte de adquisición de clientes, de seducción de clientes, de la venta misma. Entonces, si nosotros tenemos claro toda nuestra cadena de valor, vamos a poder potencializar ese marketing digital, vamos a poder potencializar cada una de nuestras áreas, por llamarlo así, de nuestros procesos, y vamos a lograr el mejoramiento continuo.
cuando nosotros trabajamos en esos esquemas funcionales, donde son las áreas independientes, irlas aparte, es muy difícil hacer mejoramiento continuo, es muy difícil ver cómo se rompe dónde se rompe la cadena desde el proceso. Uno ve dónde se rompe la cadena cuando uno dice, es que fulanito no se habla con tal. Es que este no le pasa a este porque se la llevan mal.